Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Russell Álvarez de El Faro Aragón, del taller Haz tu propio corto de terror, para presentarles hoy Horror a la Mexicana. ¿Eres capaz de identificar cuántas figuras de las que ves aquí te son sumamente familiares? Quizás no las habías imaginado de esta manera, pero seguramente desde tu infancia sabes quiénes son. La literatura de horror en México. Hay que entender que aunque a veces creemos que el horror y el terror son similares o incluso iguales, en realidad son distintos. El horror sucede cuando los relatos tienen que ver con lo preternatural, es decir, con elementos de lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando el eje del relato está centrado en espectros, apariciones. En cambio, el terror está más relacionado con elementos de la racionalidad, que están influidos por cierto carácter científico o porque están relacionados más con elementos de la psique humana. El horror es algo que probablemente podamos ver de lejos, en lo que no creemos o que incluso vemos lejano que nos suceda. Y el terror es algo que podría pasarnos a la vuelta de la esquina. En México los escritores se han caracterizado históricamente por su tendencia al costumbrismo. Sin embargo, existe una constante macabra que se refleja no solo en la narrativa, sino en la poesía e incluso en la pintura. Juan José Arreola, Amparo Dávila, Francisco Tario y Guadalupe Dueñas escribieron al menos un relato que incluye elementos de la narrativa de terror, pero también lo hicieron Carlos Fuentes, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco y Elena Garro. Aura, de Carlos Fuentes, y Pedro Páramo, de Juan Rulfo, son el ejemplo perfecto. Aura es una historia de terror sobrenatural y Comala es un pueblo habitado por fantasmas. En la literatura nacional hay cierto estigma sobre los mal llamados subgéneros literarios, familia en la que suele incluirse al terror, la ciencia ficción y el género policíaco. Pero México es un país con una tradición oral muy rica. La Llorona, los nahuales, El viejo del costal, la mano peluda y las historias de Día de Muertos, todas forman parte de nuestra educación sentimental. En este contexto, lo natural, a simple vista, sería encontrar un campo fértil para la práctica de la narrativa del terror. México es un país cuya historia cuenta con marcados elementos de religiosidad y superstición. Un país al que le ha costado mucho trabajo reconciliarse con su pasado, y quizá esto redunde en la poca atención que sus autores han dado a lo sobrenatural. Sin embargo, la cercanía histórica entre los intelectuales y el Estado, en particular con los gobiernos de la Revolución, institucionalizaron el costumbrismo en las letras nacionales. Un escritor que no se amparara a dicha sombra era considerado un excéntrico. En cambio, los autores nacidos en México a partir de los años 60 han comenzado a revertir esta situación. Escucharon las historias de los abuelos, han leído a los clásicos universales e hispanoamericanos, pero también crecieron con un televisor en casa y han visto al menos una película de monstruos gigantes. Para ellos, la cultura pop es parte vital de su ecosistema. Los monstruos más famosos, el vampiro, el hombre lobo, el zombi, han sido asimilados por la cultura popular y cuentan con su versión mexicana. La literatura de terror que se está escribiendo en México no es demasiada, pero es lo suficientemente variada y original para demostrar que no se trata de ninguna moda ni de una adaptación de lo que se hace en otros países. Entre los exponentes contemporáneos tenemos La Ruta del Hielo y de la Sal, de José Luis Zárate, Los Niños de Paja y Demonia, de Bernardo Esquinca, Fantásmica, de Carlos Bustos, Olfato, de Andrés Acosta, El Mecanismo del Miedo, de Norma Lazo, El Diablo me obligó, de Havenheck, El Libro de las Pasiones, de Mario González Suárez, La Noche Caníbal, de Luis Jorge Bon, De Oscuro Latir, Entonces las Bestias, de Federico Vite, Siete Esqueletos Decapitados, de Antonio Malpica, y El Abismo, Asomos al terror hecho en México, de Rodolfo J.M. Nuestra historia también está plagada de personajes, simbolismos y referentes que tienen que ver con las tradiciones del horror y el terror. Aquí presentamos algunas de ellas. La Llorona vaga por las noches cerca de los lagos o ríos en busca de sus hijos. Se le atribuyen cientos de muertes. La Pascualita, maniquí que contiene el alma de una antigua novia que murió el día de su boda. Persigue a las personas con su mirada.
El Catrín Gusta de seducir y sacar a bailar a jóvenes en algunas comunidades pequeñas del país. Tiene buenos modales y un olor muy característico. La Taconera, mujer muy atractiva que se manifiesta en las calles de Saltillo en busca de venganza. El sonido de sus tacones es augurio de mala muerte. El charro negro, hombre cadavérico acompañado de su caballo, aparece por las noches en los caminos y ofrece oro a los viajeros. La planchada, Enfermera de aspecto pulcro que se aparece por las noches en los hospitales para cuidar enfermos dolientes. Pasajeros nocturnos. piden ayuda en las carreteras lluviosas o en noches nubladas en ciertas ciudades. Son almas en pena que anhelan volver a casa. Niños fantasma se aparecen en instalaciones diversas. Por ejemplo, en el Faro Aragón. Hospitales, escuelas, conventos. Son inofensivos y juguetones. Suelen poseer objetos malditos. Y en cuanto a las figuras que se destacan por sus tradiciones no muy buenas para la sociedad, encontramos a los siguientes asesinos seriales mexicanos. El chalequero mató a 20 prostitutas entre 1880 y 1888. El Jack mexicano mató a 14 mujeres en los años 60. Las Poquianchis. Mataron a 150 personas en Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y otros lugares durante los años 60. La Mataviejitas mató a 17 ancianas disfrazada de enfermera entre 1996 y 2006. El asesino de la Merced. Estranguló a más de 13 mujeres en la Merced durante los años 90. El sádico, mejor conocido como Matapu. Seducía y asesinaba a homosexuales durante el año 2005. El caníbal de la Guerrero. Asesinó y se comió a 3 mujeres en 2007. El monstruo de Ecatepec. Asesinó a más de 20 mujeres, se las comió y dio sus restos a los animales. Y si nos ponemos a enumerar elementos de nuestra cultura que nos acerquen a conocer estas criaturas que nos conducen más al terreno de lo fantástico, no acabaríamos. Tenemos al alebrije, al xoloescuincle, a Quetzalcóatl, la tlanchana, A Quetzécatl, la serpiente bicéfala, el nahual, el chaneque. Y según la región, muchísimos monstruos que pertenecen al mundo maligno y que están ahí para acechar tus pasos y devorarte. Entre las características del horror mexicano encontramos que generalmente parte de leyendas populares. Es utilizado como sistema de control en la educación familiar. ¿A cuántos de nosotros no nos dijeron que si no nos portábamos bien nos iban a pasar cosas terribles o iban a venir por nosotros seres escalofriantes? Contiene siempre una dosis de humor involuntario. Dejaríamos de ser mexicanos. Hay una constante lucha con la otredad, debido a los valores religiosos inculcados en la sociedad. Si hay un cielo, seguramente también habrá un infierno donde ocurren castigos terribles a los que se portan mal. Son justificaciones sobrenaturales para explicarse una realidad inmediata, todo aquello que no podemos comprender, como el hombre de las cavernas, que si veía un trueno, seguramente es porque era un demonio o un dios, y contiene múltiples elementos del morbo popular. Generalmente ese que nos ataca cuando vemos una película de terror y nos tapamos los ojos con los dedos, aunque los ojos los mantengamos bien abiertos. Pero ¿por qué nos gusta ver entonces películas de terror? El cine de terror aprovecha nuestros miedos primarios como ser devorados. Nos genera un ensayo mental de cómo enfrentaríamos dichos peligros. Entre más miedo provoca, más se disfruta. Una teoría es que se debe al placer por el sentimiento de alivio que sigue al miedo intenso. La psicología señala que vemos películas de terror porque buscamos entender nuestros temores y los de la sociedad. También puede tratarse de una búsqueda de sensaciones según la personalidad de cada quien. Quien busca mayor nivel de excitación disfruta el terror porque necesita experiencias intensas, algo así como subirse a una montaña rusa, pero desde el asiento de una sala de cine. El cine de terror mexicano cada vez cobra más importancia. Hay que apoyar acudiendo a las salas o buscando encontrar todo tipo de películas que son una maravilla porque van destinadas a diferentes tipos de gustos, exigencias, niveles de producción, públicos diferentes, hechos en épocas distintas y que forman en conjunto nuestra biblioteca nacional del horror a la mexicana. Pero el cine de terror no solamente se ha ampliado en el camino del largometraje, también en el campo de los cortometrajes poco a poco
poco existen más y más festivales donde se exhiben este tipo de piezas. A continuación, te invito a disfrutar este cortometraje que hace alusión a una de las más famosas de nuestras leyendas mexicanas. Disfrútalo. Ya te vas otra vez de noche, Juan. No te compadeces de tu pobre esposa. Te está diciendo que está embarazada. Mamá, usted no se meta. Además, ya le dije que ahorita no quiero ningún chamaco. Si no lo hago por ella, Sonso, lo hago por ti. Además, ¿a qué te expones saliendo a estas horas de la noche? No me quiera convencer de tonterías, mamá. Además, pues yo sé cuidarme. No son tonterías. Ya te he dicho que tu abuelo casi se muere de un infarto. Así son las cosas aquí. Cuando un hombre se encuentra solo en la calle, ella siempre se presenta. Se va acercando con sus bellas formas y su vestido blanco, como de novia, pero sin rostro. Ataca y desaparece. A tu abuelo así se le apareció. Un día amaneció todo lleno de rasguños por todas partes. Y solo recordaba que una mujer de blanco lo invitaba a seguirlo un día que salía borracho de la cantina. Se lo llevó a un cerro. Y cuando él quiso acercarse, ella volteó una cara horrible de animal. Si no me haces caso, un día de estos te va a pasar lo mismo. Se va sintiendo ya mayor. Siempre se pone un pretexto para Perdóname, mi flaquita. ¿Ya despertó? ¿Cómo está? Está bien espantada. Bueno, mija, ahora córtese esas uñas y póngase a rezar.
funciona, siempre. ¿Qué culpa tiene el tequila de que le guste al borracho? Si al primer trago que toma, a como le sabe gacho, y al final de la botella se va sintiendo ya macho. Siempre te pone un pretexto, para él es su religión. Le saca mucho al trabajo, también a la obligación. Le gusta que lo mantenga, el vicio lo hizo huevón. Le gusta tener mujer pa' que le dé. Y recuerda que tenemos los elementos a nuestro alcance para trabajar buena literatura y cine de horror en México. Te invito a que sigamos juntos descubriendo este mundo. Soy Russell Álvarez, de Faro Aragón, del taller Haz tu propio corto de terror, y no te quedes fuera de esta gran celebración que Faro Aragón ha preparado para ti. Consulta la cartelera y participa en todas nuestras actividades.